Queridos hermanos de este hermoso planeta, habla la maestra Lady Nada. Saludos. Bellos corazones brillantes, si tenemos en cuenta el sentido de la autoestima y la confianza en sí mismos, a veces se confunden por su significado individual o piensan que significan la misma cosa. A pesar de que la autoestima hace efecto de autoconfianza, no son los mismos. La mayoría de ustedes ya tienen una comprensión de lo que es la autoestima, pero hay algunos entre ustedes que entienden mal su diferencia con confianza en sí mismo. ¿Qué es la autoestima? Es su propia evaluación personal, en otras palabras, la forma de pensar de sí mismos. Es cierto que la autoestima se basa principalmente en lo que usted cree, en lo que usted respecta con su propio valor personal y su propia percepción emocional y mental de esas mismas creencias. ¿Creen que ustedes son capaces de cumplir con los objetivos personales o creen que son incapaces? Si ustedes se consideran capaces de alcanzar los objetivos personales, sin tener en cuenta el tiempo que tarden o las dificultades que se presenten, entonces brillantes corazones. Las emociones y los sentimientos relacionados corresponden bastante a sentimientos de orgullo o logro. Sin embargo, si ustedes creen que son incapaces de alcanzar ninguno de sus objetivos personales, entonces lo que están anclando es un sentimiento de tristeza, impotencia, desesperación o incluso indignidad. La autoestima se puede observar en un área de su vida, o pueden llegar a ser conscientes de los muchos casos en los que su autoestima es un poco débil o tan fuerte. Si usted cree que es un buen cocinero, y se siente orgulloso de este conocimiento, lo que está haciendo básicamente es ampliar su experiencia cada vez que prepara alimentos, cocine y sirva las comidas. Creer en el bien y en la sensación de satisfacción con uno mismo le recompensa más que la gloria de nadie. Las almas queridas que tienen una sana autoestima a menudo demuestran la autoestima, el amor propio, la integridad para ellos y una gran aceptación y complicidad de toda su confianza. Ellos no están tratando de ser perfectos, se esfuerzan por ser enteros y completos. A veces, queridas almas, algunos demuestran una autoestima que se presenta como centrada en sí mismos. Su ego se interpone en el camino de su luz verdadera y genuina. Un poco de humildad de vez en cuando, que llega cuando menos se piensa, es una gran manera de volver a centrar y dar a luz un carácter más humilde. Confianza en sí mismo. Por otro lado, hermosos corazones brillantes, es una medida de las creencias que tiene sobre su propio juicio, decisiones, habilidades, talentos y habilidades. Una persona segura de sí misma también puede incorporar varios niveles de rendimiento futuro y cualquier acción que ellos esperan y suponen de sí mismos. La confianza en sí está estrechamente conectada con estar seguros de sí mismos. Se trata de lo que creen que en realidad se puede hacer o alcanzar. Una de las mayores amenazas para su éxito personal o espiritual es su miedo al fracaso o a cometer un error. Si está realmente seguro con todo tu ser, entonces usted es muy consciente de lo que puede hacer y de lo que no puede hacer y tiene la capacidad de aplicar el enfoque concentrado puro en sus esfuerzos para asegurar el éxito en las direcciones que ha elegido para caminar. Los errores no lo debilitan, le proporcionan información detallada de lo que no se debe hacer. Incluso a través de la autoestima y la confianza en sí mismo, que son distintivamente diferentes, también están conectadas y van mano a mano, y se pueden utilizar al mismo tiempo. Una no es más importante que la otra. Cada uno tiene un papel importante en cualquier meta que ha planeado para llegar por sí mismo. Con el fin de sentirse realmente satisfecho, feliz y vivir plena y completa, es necesario tener un equilibrio saludable de ambas. Los bonitos corazones brillantes que se comportan y reflejan una sana autoestima y una confianza sana, estas serán evidentes en sus palabras, acciones y decisiones. Serán asertivos con sus habilidades y sabrán hasta dónde pueden empujarse a sí mismos con la confianza. Ellos aceptan que no son perfectos, porque perfecto no es lo que están buscando alcanzar, ya que el objetivo es simplemente ser ellos mismos,
totalmente completos y enteros en todas las cosas. Bendiciones, les enviamos un abrazo bien fuerte y apretado a cada uno de ustedes de parte maestra Lady Nada.